Día martes, día de consultorio en Radio Jaya, aunque sea unos minutitos, dedicarnos a nuestra salud. Y usted sabe que el doctor Alfredo Westerfeld, además de ser un neurólogo destacado y profesor, yo le diría que tiene esta percepción de los buenos médicos que es anticiparse a la dolencia, porque ayer me dijo, vamos a hablar del dolor de cadera. Yo le digo, uy, no sabe cómo me duele, y es verdad. Querido doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué me cuenta? ¿Qué hago además de tomarme ese ibuprofeno? Buen día. Bueno, no te pregunto cómo va. Va con dolor. En realidad dolor de cintura, pero bueno, podemos incluir también la cadera. Están Eso, ahí nomás cintura, pegaditos. a ese sector. Ese sector. A ver, es una dolencia muy frecuente, muy común, que la podemos padecer absolutamente todos. Yo me refiero al dolor de cintura. El de la cadera es algo un poquito más, más Complejo. complejo, más particular. Tiene sus correlaciones y se pueden tener ambas cosas, ¿no es cierto? Pero en relación con el dolor de cintura es el famoso low back pain de los americanos, el dolor de atrás, bien abajo, ahí donde la espalda cambia de nombre Ujú. y que la llamamos nosotros trasero, traste o tujes, término que yo creo que se difundió mucho a partir de que mi amigo Jorge Ginsburg lo decía, lo repetía frecuentemente en sus programas, y ya hoy la palabra tujes la utiliza cualquier persona y sabe exactamente lo que es. Pero bueno, vamos a definir el dolor. Como cualquier otro dolor, hay un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo es el que se produce bruscamente, en este caso en la cintura. Uno levantó algo pesado, hizo algún esfuerzo deportivo, se agachó bruscamente, por eso hay que tener mucho cuidado, y empieza, y dentro de los días, y no pasando los 3 meses, ese dolor desaparece, espontáneamente o con algún tipo de tratamiento local o de algún analgésico. Cuando pasa los 3 meses pasa a ser algo crónico. Y entonces es ahí donde el individuo ya debe considerar que esa dolencia lo va a acompañar, yo diría, de por vida, con intermitencias, pero lo va a acompañar. No, si A me ver, en llega a relación. doler 3 meses directamente, doctor, usted me va a ir a buscar a otro lado. 3 meses de dolor de cintura es espantoso. Estamos hablando, entre otras cosas, de eso que algunos denominamos una especie de pinzamiento. Usted dijo tujes, pero en realidad también puede ir a los costados, ¿no? Es como que A ver, el dolor de cintura es el famoso lumbago o lumbalgia, por la zona donde nace. Y tiene que ver con el origen del nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más prolongado, más largo y más grueso de todo el cuerpo humano, que nace a nivel, digamos, de la cintura, de lo que se llama el plexo lumbosacro, la vértebra lumbar 4 y lumbar 5 es donde termina la columna lumbar, sacro 1, 2 y 3. De ahí salen fibras nerviosas que se juntan y conforman un grueso cable, que es el nervio ciático, que transcurre, primero va hacia uno de los costados y después se dirige hacia la cola, hacia el glúteo, se introduce en el glúteo. Muchas veces hay un pequeño musculito que en el glúteo lo aprisiona y puede provocar el dolor. Y después el nervio ciático viaja, se desliza por toda la pierna, a nivel de la rodilla de la parte posterior, que es el hueco popliteo, se divide en sus dos ramas, el tibial anterior y el peroneo, nada que ver con la política, y va a inervar y va a llegar hasta los dedos del pie, hasta la planta del pie, y va a inervar la sensibilidad y la musculatura. Y acá quiero hacer una referencia. El nervio ciático en buen estado es el que nos permite caminar en puntas de pie o caminar sobre los talones. No es algo que hacemos en forma fisiológica, pero de repente llevar el compás de la música con elevando la punta del pie o intentar pararse en puntas de pie o sobre los talones. Esas son dos funciones que tienen que ver con la terminación motora del nervio ciático. Hago referencia a eso y después lo voy a aclarar por qué. El dolor de cintura es eso, dolor en esa zona, y es la irritación del nervio ciático. Y esa irritación del nervio ciático puede estar provocada por esto que has dicho, que es, por ejemplo, un pinzamiento, o sea, la columna lumbosacra a nivel del lumbar 4, lumbar 5 y sacro 1, hay un disco
El disco viene a ser algo así como el dulce de leche del alfajor. Las vértebras serían la parte blanca del alfajor y el dulce de leche la parte marrón, la parte más rica, ¿no es cierto? Si uno aprieta un alfajor, ese dulce de leche se desliza. Bueno, ese es el disco. Ante un movimiento forzado, ante una situación de fuerza, de violencia, un mal movimiento, ese disco va protruyendo y va a tocar raíces sensitivas y es la que va a provocar el dolor. Eso es lo que se llama una herniación del disco. O sea, el disco se hernia, se sale y toca fibras nerviosas del ciático y provocan ese dolor. Entonces, bien, cuando esto ocurre, seguramente esto se va a sufrir por décadas. O sea, en la medida en que esto no se corrija quirúrgicamente y se solucione y se limpie toda esa cosa que no es necesario habitualmente, pero a veces hay casos en que sí hay que hacerlo, bueno, uno va a tener que convivir con esa lumbalgia. Ahora, vamos a lo que se puede, doctor. No me asuste. No, pero hay que hacer? tener tips de alarma. A ver, relaja, o sea, exceso de peso. Primera gran causa que hace que la columna, porque la columna está preparada, nuestros músculos, nuestras articulaciones están preparadas por un determinado peso. Y tenemos un exceso de 20-25% de nuestro peso, todo eso sufre por la ley de la gravedad. O sea, estamos aplastando algo que está preparado para 70 kilos y tiene que soportar 90. Primero, dieta, señores, entonces, estar en el peso indicado para no agregarle un exceso de carga. ¿Qué más? Bueno, práctica deportiva, yo la recomiendo siempre. Pero ir a jugar pádel o ir a jugar tenis sin tener una gimnasia previa, sin un precalentamiento y con un peso no adecuado, puede ser un problema. Bien. O sea, uno puede tener una situación accidental aunque esté muy bien preparado, pero si no está preparado, los gorditos que en las vacaciones se ponen en las canchas de pádel, aunque ahora las canchas de pádel han mejorado mucho porque han hecho un piso un poquito más acolchado, pero antes con el piso de cemento era un drama. Rodillas y cintura sufrían bárbaramente. Bueno, después el estrés, la tensión muscular hace, la tensión nerviosa, perdón, hace que los músculos se endurezcan, dolor cervical y dolor en la cintura. Entonces, no es casualidad que un individuo después de un lío, después de un problema, después de que se desató una tormenta emocional, aparezca un dolor de cintura y quede doblado. Entonces, un mío relajante, un tranquilizante y una psicoterapia, o mágicamente hicieron mejorar, y la solución del problema hicieron mejorar ese dolor. Bien. Y después, bueno, hay una infinidad de otras situaciones. Por eso, cuando el trastorno se hace crónico o es agudo y muy violento, es ahí donde el médico tiene que participar. O sea, tratar algo sin hacer un buen diagnóstico, yo siempre lo planteo, no es correcto. Uno puede manejar las cosas con posiciones. La natación es un deporte excepcional, porque mueve todos los músculos, no lucha contra la gravedad, y para los problemas de columna, para los problemas de cintura y de columna cervical, es ideal. Si hay un deporte que es ideal, y aunque uno no sea un gran nadador, el solo hecho de estar en una pileta, porque es como estar en el ambiente materno de la panza de la mamá, o sea, en el líquido amniótico. No flota, se mueve, y bueno, y en la medida que sabe nadar y aprovecha, bueno, hace muchos ejercicios fantásticos, y no es contra la gravedad. Todo el resto de los ejercicios, correr, marchar, pegar contra el piso, jugar a cualquier deporte, tiene su riesgo porque hay contacto, porque hace fuerza y demás. Entonces, una muy buena recomendación para los que sufren dolores cervicales y dolores lumbares es el hecho de practicar natación. Se puede aprender la natación, a cualquier edad se puede aprender natación, pero aunque más no sea, no salir a nadar, pero estar en la parte donde uno hace pie y relajarse, hacer la plancha, eso es fabuloso. Y dar unas brazadas, eso va a ayudar al resto de la función cardiorrespiratoria. Bueno, respecto de las situaciones un poquito más... por ejemplo, dormir en un colchón duro. Los colchones muy blandos no son aconsejables. El colchón tiene que ser duro. Y de hecho, un buen ejercicio es, para el que sufre de dolor de cintura, es levantarse 15 minutos antes, poner una colchoneta, algo muy finito en el piso, una almohadita para que la cabeza no esté contra el piso, y acostarse en un piso duro.
Eso ya solo ayuda muchísimo. Y después hay una serie de ejercicios abdominales muy sencillos de hacer. Cualquier kinesiólogo lo puede enseñar. ¿Por qué? Porque los músculos abdominales son la faja fisiológica que tenemos. Muchas veces un individuo con una lumbalgia importante tiene que ser, se le coloca una faja, se le inmoviliza. Bueno, la forma de inmovilizar fisiológicamente es endurecer la panza, endurecer los músculos abdominales. Entonces, ejercicios abdominales habitualmente es una costumbre ideal preventiva y para el que sufre un dolor de cintura. Esas son recomendaciones muy sencillas de hacer. Hay que tener ganas, hay que levantarse 15 minutos antes, hay que tener tiempo, hay que acostarse en el piso duro. Y bueno, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Bueno, ahí vienen los reparos que todos ponemos por la famosa fiaca mental que nos invade y que no. Pero tengo otra cosa más importante, tengo que hacer un llamado. Uno tiene que tener su media hora, su hora, sus 2 horas para uno mismo. El resto no existe, uno tiene que existir. Y No siempre se logra. a saber, querido doctor, que cuando duele, bueno, ahí ya aprendimos, así que no hay otra que dedicar el tiempo a cuidar lo que es justamente cómo resolver estos dolores de cintura que tan molestos son, pero que con estas recomendaciones simples pueden por Ahora, lo menos... el único llamado de atención que quiero agregar, yo dije que el nervio ciático o del nervio ciático, de la inervación, depende que uno puede estar en puntas de pie, pueda llevar el compás de la música con la punta del pie, o sea, pueda elevar la punta del pie o pueda ponerse sobre los talones. Si eso no se lograra, si en alguno de los dos piernas o pies eso no ocurre, eso sí es un signo de alarma. Y ahí indefectiblemente el dolor joroba, el dolor fuerte molesta, uno se pone nervioso, pero el dolor no es tan peligroso como el déficit motor. Cuando uno no puede elevar la punta del pie, no se puede poner en puntas de pie o no se puede poner sobre los talones, eso significa que la raíz motora digamos, del nivel radicular se ha comprometido. Y esto ya sí es un signo de alarma que un traumatólogo o un neurocirujano tienen que actuar. Esto no ocurre habitualmente, pero es una alerta para los que sufren lumbalgias crónicas. El Bien, día que doctor, se nos diga, fue el tiempo hoy y se como en les la fue. vida, varias cosas. Uno, agradecerle como siempre por estos minutos de consulta. Dos, desearle para el año entrante que en realidad nos siga aconsejando y estemos sanos. Mal negocio para los médicos, pero muy bueno para cada uno de nosotros. Con lo cual, desearle Shalato va y gracias, ya me duele menos, sobre todo porque me dio algunos consejos. Dolor de cintura hoy, a tener menos dolores, a mejorar nuestra calidad de vida. Yanato Vaya y Tiontef, como decía mi papá. Claro que sí. El doctor Alfredo Firstenfeld pasando Chao. por Pensando en las Noticias.